Bien, muy buenos días para todos. Estaba esperando que se conecten un poquito más, pero al parecer no se van a conectar. Bueno, entonces, ustedes ya saben que hay una orden de vicerrectoría académica, pues que en esta semana tampoco se puede avanzar, sino que lo que hay que hacer es, digamos, recordar los temas que se han mirado hasta el momento, como para que las personas que no han tenido la oportunidad de conectarse, pues se, se igualen. Lo que me preocupa es que yo siempre veo conectados a los mismos y bueno, pues no sé, ¿no? Ya la universidad mira cómo es que va a resolver el problema, porque se supone que estas 2 semanas las daba como para arreglar esos problemas, pero veo que, veo que no se ha solucionado de la mejor manera, porque incluso veo menos gente conectada que antes. Entonces, pues no sé, ustedes me dirán, opinen de acuerdo a lo que quieren que hagamos la clase de hoy. Entonces, eh, pues no sé, volvemos a hablar sobre los temas que ya hablamos, repasamos algo, no están claras las actividades pendientes. Bueno, no sé, lo que ustedes quieran, pues con muchísimo gusto, pues lo podemos trabajar. O simplemente hago un recuento de lo que, de lo que hemos mirado, pues que es como la directriz de la universidad, ¿no? Pero Buenos días. buenos días, ¿cómo estás? Disculpe, sino que la anterior clase casi no estuve pues con conexión que sea buena y tampoco estuve conectado desde el inicio. Entonces quedé un poco perdido con respecto al tema de la clase anterior. Ya, ¿Será que puede ¿a ti retomar te un poco esto? interesaría que te hagan como un recuento de eso, más bien? Sí, claro. Ya, listo. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? Mayra, Erazo, ¿qué dice? Mayra, ¿qué dices? Profe, y también para preguntar una cosita. Cuéntame de una vez. Sino que mire que en el Classroom me había puesto un quiz, pero pues no sé cómo es que toca, cuándo toca hacerlo o de qué tema es. ¿No has entrado? No. ¿No lo has intentado resolver? No. No, profe, pues sin saber qué tema es, no lo he intentado hacer. De movimiento rectilíneo uniforme. Es bien sencillito, son preguntas sencillas en realidad. Entonces, bueno, pues ya se conectaron unas pocas personas más. Me están preguntando algo por acá por el chat. Miremos qué es que me preguntan. Mayra me dice, yo he estado en todas las clases, yo estoy de acuerdo con que expliques en la clase anterior. Listo, no hay ningún problema. Entonces, bueno, para acabarle, ¿sí me acabaste de escuchar, Alexander, lo del quiz o no?
Sí, profe, ya entendí. ¿Sí? Ese quiz en realidad pues, es algo sencillito, son preguntas sencillas de resolver. Ah, y me pides preguntando que hasta cuándo, creo que ahí estaba la fecha, ¿no? Hasta el 2 de mayo, 3 de mayo, creo que está la fecha. Hasta cuándo se lo puede resolver. No se olviden que había una resolución anterior que me decía que, que hasta el 30 de abril no se podía evaluar, por eso todas las actividades las había colocado posterior a esa fecha, ¿cierto? La fecha ya está cerca, no se vayan a confiar mucho porque pues, hay que ir haciendo las cosas al día. Tania Calvache me quería hacer una pregunta. Cuéntame, Tania. Tania, ¿sí me escuchas? Bueno. Eh, listo, entonces digamos que la metodología para el día de hoy va a ser pues hacer un recuento de lo que hemos venido a mirar y pues lo voy a hacer desde las clases que las tuvimos presenciales. Entonces, en primera instancia, lo que yo les había dicho era que en física, Profe, una cosita, cuéntame, sino que varios parece que tienen un problema como que no pueden escucharlo. No sé si sea debido a la configuración que tenga usted o qué será. ¿qué será? No sé, Ahí en el porque, chat ya escribieron que son dos, ya que no le escuchan, no me profe, parece. profe, no lo escucho. Y Sebastián, pero en este momento, ¿será que no me escuchan? En este momento, mejor dicho, vuelvo a escribir quién no me escucha. Siguen sin escuchar, pues. O más bien dicho, escriban quién escucha, sería más fácil, ¿no? ¿Quién escucha? Por favor, en el chat, ¿quién escucha? Normal. No, al parecer no me escucha nadie, entonces. Ah, yo sí escucho, yo escucho. Sí, profe. Sí escucho, yo sí escucho, yo sí escucho. No, sí, entonces si la mayoría me escucha, entonces debe ser un problema de configuración de la persona que no me escucha. Debe tener cerrados los parlantes, entonces, supongo yo, la verdad. Bueno, listo. Profe, Cuénteme, Paula. profe, yo tenía una pregunta acerca de el preinforme de Classroom. Es que pasa que yo tenía entendido que debíamos hacer el preinforme en el COES, pero hay una parte en Classroom que dice preinforme, subir. O sea, debemos hacer el virtual y también hacerlo a mano y enviarle fotos o cómo es, no entiendo esa parte. ¿Cuándo tienes clase de laboratorio tú? Los martes de 4 a 6. ¿Y por qué no te conectaste ayer? Sí, me conecté ayer. Y ayer respondí esa pregunta, entonces. Entonces de pronto me conecté tarde y es que como estaba medio intermitente la señal, me salí una Bueno, vez. bueno, no hay problema. Entonces, lo que pasa es que yo para los dos primeros preinformes les di la doble opción. ¿Por qué les di esa doble opción? Porque en realidad varios empezaron a hacer los preinformes de COES y les empezó a ir demasiado mal. Entonces empezaron a sacar 1.4, 1.5, 0.5, etcétera, notas muy bajitas. Y eso tiene una razón de ser. Yo les explicaba ayer en la clase de laboratorio, porque esos dos primeros preinformes necesitan de la parte de estadística, necesitan de mucha estadística. Entonces, pues son cosas, muchas cosas de esas que ustedes no las han mirado todavía, ¿cierto? Entonces, yo les había dado la doble opción, es decir, el que lo quiera hacer en COE, si le va bien, pues simplemente deja esa nota. Y si te va mal, entonces si quieres me puedes resolver el preinforme que está en la guía y me lo subes ahí a Classroom. Esa era la otra opción. Ah, ya, ¿Tú lo ya. hiciste en COES? O sea, no, todavía no lo he hecho el preinforme. O sea, pero puedo hacer las dos cosas. O sea, si saco una mala nota en el COES, puedo enviar el preinforme hecho a mano. Sí, claro, obvio. Ah, ya, ya listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, gracias. Listo. Bien. Entonces,
Ok, la idea es, lo que les venía diciendo es como tratarles de recordar rápidamente qué es lo que hemos venido haciendo y enfocarme en lo que hicimos la última clase. Entonces, así rápidamente les hago un recuento y les comento que, digamos, en física, una de las primeras, digamos, de las partes esenciales es que siempre estamos midiendo. Entonces, hay que tener en cuenta cómo hacemos ese tipo de medidas y qué es lo que estamos midiendo. Por eso yo les decía en clase presencial incluso, que lo esencial en física es saber qué tipo de magnitudes estamos midiendo. Por eso hay que saber diferenciar muy bien entre las magnitudes escalares y vectoriales, ¿cierto? Entonces, hacíamos una clasificación de magnitudes escalares y de magnitudes vectoriales, partiendo de la diferencia que un escalar queda completamente definido solo si tengo un número y una unidad de medida. Por ejemplo, 30 grados centígrados. Pues, número 30, unidad de medida grados centígrados. Listo, suficiente. Ahí queda completamente definida esa magnitud, ¿cierto? El vector, en cambio, necesita para quedar completamente definido no solo de esas dos cosas, sino de algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Una dirección, precisamente. Entonces, un vector es aquel que queda completamente definido por un número, unidad de medida y dirección. Número, unidad de medida y dirección. Ahí está la diferencia esencial entre qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Como por ejemplo, un vector, ¿cuál? Por decir algo, una fuerza. Entonces, un número, 20. Unidad de medida, newtons. Dirección, hacia abajo, por decir algo. Entonces, yo estoy haciendo una fuerza de 20 newtons hacia abajo. ¿Por qué se necesita especificar la dirección en esa fuerza? Porque no da lo mismo una fuerza de 20 newtons hacia abajo que una fuerza de 20 newtons hacia la derecha, por decir algo. ¿Cierto? Entonces no da lo mismo. Entonces por eso es que así tengan la misma número, la misma unidad de medida, pero si la dirección es contraria, o contraria, diferente, más bien dicho, las fuerzas son distintas. Entonces, ese creo que es un ejemplo claro de la diferencia entre un escalar y un vector. Ahora, también les había dicho que existen operaciones básicas con vectores, es decir, existe algo que se llama el álgebra vectorial, cómo yo opero los vectores, ¿cierto? Y esos vectores, primero que todo, para poderlos operar, necesito saber cómo se representan. Entonces, a un vector yo lo puedo representar por medio de una flecha, ¿sí? Una flecha que tiene un origen y un final, y en el final siempre está la cabecita de la flecha. Así se representa un vector de manera sencilla. Entonces yo puedo representar esos vectores y operarlos. Puedo operarlos en 2 y 3 dimensiones si quiero. Y habían algunos que me preguntaban que si había vectores en una sola dimensión. Claro, también hay vectores en una sola dimensión, ¿cierto? Entonces, por lo general uno explica esto con dos métodos para operar vectores. Primero, ¿cuáles son las operaciones que yo puedo hacer? Son suma, resta de vectores, producto de vectores, pero no puedo dividir vectores. Y yo les explicaba la razón. No se puede dividir vectores porque en una materia que van a ver más adelante algunos, que se llama álgebra lineal, les van a explicar que un vector se lo puede representar por medio de una matriz y una matriz puede dar cero. Entonces yo no puedo dividir entre ceros. Esa es la razón coquito por la cual no se puede dividir vectores. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, pero si no puedo dividir vectores, entonces puedo operar la multiplicación de dos formas distintas. Algo que se llama el producto escalar, que me da que si multiplico un vector
puntual o escalarmente por otro vector, me da un escalar, es decir, se me pierde la magnitud, perdón, se me pierde la dirección. Y hay otro tipo de producto que se llama el producto vectorial, que me dice que si yo multiplico un vector vectorialmente por otro vector, pues como es la lógica, me resulta otro vector. Esas son las 4 operaciones básicas de vectores. Entonces, suma de vectores, resta de vectores, multiplicación escalar y multiplicación vectorial. De hecho, habíamos hecho un quiz de eso, ¿no? Que tengo por ahí las notas. Se las voy a compartir, ¿verdad? ¿O ya se las compartí esas notas? ¿Alguien me puede contestar eso? Ángela Fajardo, ¿ya sabes la nota de tu quiz o no? No, profe. Además, yo no pude presentar ese quiz. Si ¿Por qué, recuerda, Ángela? porque tuve una presentación, yo le indiqué un Ah, día en tú eres laboratorio. la que baila, ¿no? Sí, eso. Ah, ya. Alexander Fonseca, ¿les entregué esa nota o no? Pues a mí no, profe. No, pero yo tengo esas notas. Se las voy a compartir en Claudio. Esas notas yo las califiqué esos quiz. Bueno, pero tú, Alexander, sí hiciste el quiz, ¿sí, no? Sí, claro, profe. Ah, bien. Listo. Entonces, de hecho, el quiz que les hice, si no estoy mal, y la memoria no me falla, era de vectores en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo es que yo paso de 2 dimensiones a 3 dimensiones? Lo único que hago es, pues obviamente, aumentar un eje de referencia, entonces trabajo sobre el eje X, Y, Z, y para ello trabajo con algo que en física se llaman vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector cuya magnitud siempre vale 1. Por eso se llama unitario. ¿Y para qué me sirve? Solo me sirve para especificar direcciones. Por ejemplo, el vector unitario del eje X siempre lo voy a llamar con la letra Y. El vector unitario del eje Y siempre lo voy a llamar con la letra J. Y el vector unitario del eje Z siempre lo voy a llamar con la letra K. Entonces, IJK. Y entonces, por ejemplo, los vectores ya los escribe de una manera, digamos, más sintética, expresando como por ejemplo, 2i más 3j menos k. Esa sería una de las formas de los vectores. ¿Cierto? Bueno, y con esos vectores en 3 dimensiones, la idea es trabajar, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, escalar o vectorial. Digamos que eso fue lo que alcanzamos a hacer en las clases presenciales y pues se los quería comentar. Ahora, ¿para qué me sirven, digamos, ese recuento? Para decir que una vez yo entienda en qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir, entonces ya puedo empezar a hablar de la parte cinemática, ¿cierto? Esa parte cinemática, eh, pues tengo que entender que hace parte de un grupo grande de la física que se llama mecánica. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar pues todo este semestre, que es la mecánica de la física. Entonces, ¿cómo está dividida esa parte mecánica? Está dividida como en 3 grandes grupos, digamos así. La parte cinemática, la parte dinámica y la parte de interacciones que se llama conservación de la energía. Entonces, ¿cuál es la característica de cada una de esas partes? La característica de cada una de esas partes es la siguiente. Entonces, en la parte cinemática se hace una descripción de los movimientos, ¿cierto? Sin tener en cuenta las causas o efectos que producen ese movimiento. ¿Ok? Solo describo el movimiento sin tener en cuenta las causas o efectos que producen el movimiento. Es decir, hago una descripción cualitativa del movimiento.
En cambio, cuando ya pasemos, eso no lo hemos mirado, cuando ya pasemos a la parte dinámica, también hago una descripción del movimiento, pero teniendo en cuenta las causas que producen ese movimiento. ¿Y qué es lo que causa un movimiento? Pues una fuerza. Entonces la dinámica es la parte de la mecánica que me estudia los movimientos, pero con sus causas. ¿Y qué causa un movimiento? Las fuerzas. Por eso en la dinámica se hace un estudio de fuerzas y se lo hace bajo las leyes de Newton. Hasta ahí van 2 de las 3 partes que les hablo. Y la parte de conservación de la energía es cuando ya empiezan a interactuar las 2 cosas al tiempo. ¿Listo? Entonces, la clase pasada apenas habíamos iniciado a hablar precisamente de cinemática y les había empezado a decir que la cinemática pues simplemente era la parte de la mecánica que hacía una descripción del movimiento sin tener en cuenta las causas o efectos que producen ese movimiento. Por tanto, pues yo ya empezaba a hablarles de cómo es que era que iba a hablar o que iba a describir ese movimiento. Esa era mi idea principal. Cómo es que iba a describir el movimiento. Entonces, la descripción del movimiento la puedo hacer siempre y cuando, ahí ya están mirando la pantalla compartida, sí creo, ¿no? La descripción del movimiento la puedo hacer siempre y cuando defina unas características previas al movimiento. Entonces, ¿qué son unas características previas al movimiento? Pues lo primero que debo hacer es definir algunas cantidades que son llamadas cantidades cinemáticas. ¿Y cuáles son esas cantidades cinemáticas? Esas cantidades cinemáticas son lo que nosotros conocemos como posición, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración, les había dicho, ¿cierto? Posición, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración. Ahora, vamos recordando cada uno de esos conceptos. Primero, ¿qué es desplazarse? Pues yo les había dicho, desplazarse no es más que cambiar de posición, es decir, cambiar de un punto a otro. Eso es desplazarse. Pero el desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿Cómo así vectorial? Porque no da lo mismo, por ejemplo, desplazarme hacia la derecha que hacia la izquierda. Es completamente diferente, ¿cierto? O desplazarme hacia arriba o hacia abajo. Entonces, desplazamiento es una cantidad vectorial que se define como el cambio de posición de un lugar a otro, ¿cierto? Desplazamiento es el cambio de posición de un lugar a otro, pero con la característica esencial de que ese desplazamiento siempre en el sistema MKS lo voy a medir en metros. Entonces el desplazamiento es cantidad vectorial que se define en metros. Listo, y es cambio de posición. Hay, como decir, una cantidad semejante al desplazamiento, pero que cambia su magnitud, es decir, el homólogo al desplazamiento es el espacio, ¿cierto? El espacio es una cantidad escalar. Entonces, ahí viene la primera diferencia. Mientras el desplazamiento es vectorial, el espacio es escalar. Y se define como el valor absoluto del desplazamiento. Es decir, que en el espacio yo tengo en cuenta toda la trayectoria del movimiento, ¿cierto? Y siempre va a ser una cantidad positiva, pero que también se mide en metros.
Tengo en cuenta toda la trayectoria del movimiento y es una cantidad positiva que siempre se mide en metros. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de compartir aquí una pantalla. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, algo como que podría ser, por ejemplo, un punto A, ¿cierto? Un punto A y tengo por acá abajo, por decir algún punto B, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento entre A y B simplemente me va a tener en cuenta el punto inicial de donde parto y al punto final de donde llego. En cambio, el espacio total recorrido va a tener en cuenta toda la trayectoria. ¿Cómo así? Por decir algo, supongamos que para el desplazamiento, supongamos que para la trayectoria no me mueva en línea recta, sino que lo haga utilizando una curva, por decir algo como así, ¿no? Una línea recta, sino una curva. Por ejemplo, ahí, entre A y B. ¿Cierto? Este sería el espacio total recorrido, cuando yo trazo toda la curva. Pero si yo quiero el desplazamiento, ¿cierto? Si yo quiero el desplazamiento, entonces simplemente me iría en línea recta, ¿cierto? Entre un lugar y otro. ¿Cómo así? Entonces, para el desplazamiento, lo único que yo tengo en cuenta es el punto final de la trayectoria y el punto inicial de la trayectoria. Entonces, para el desplazamiento, lo único que yo tengo en cuenta es posición final menos posición inicial. En cambio, para el espacio es el valor absoluto del desplazamiento. ¿Listo? Esas dos magnitudes. Siguiente magnitud, la magnitud velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial, ¿cierto? Que se define como la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo. Y también tiene un homólogo, que es la rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Que mientras la velocidad es vectorial, la rapidez es escalar. Y se define la rapidez como el espacio total sobre el tiempo total transcurrido. Entonces, la velocidad puede ser negativa, positiva o cero incluso. ¿Por qué? Porque la velocidad es una cantidad vectorial, puede tener cualquier orden de esos. En cambio, la rapidez nunca puede ser negativa. ¿Por qué? Porque si el espacio nunca es negativo y el tiempo nunca es negativo, al hacer esa operación de desplazar de espacio sobre tiempo, siempre me va a dar positivo. Entonces, la segunda, digamos, gran condición que debo tener en cuenta es esa, ¿no? Que mientras la velocidad es vectorial, la rapidez es escalar. Y por último, me quedaba definir a qué era igual la aceleración. Y la aceleración no es más que la variación de velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tan rápido va cambiando la velocidad? Y esa aceleración se define como una magnitud vectorial que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí, como la descripción sencilla de qué es cada una de esas cosas. Bien, y con eso, entonces yo ya puedo empezar a hablar de qué. Puedo empezar a hablar de los movimientos, ¿cierto? Y existen varias clases de movimientos. Perdón.
Existe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es caída libre. Con eso también puedo hablar de la intersección de dos movimientos o del movimiento en el plano. De aplicaciones del movimiento en el plano está acá movimiento parabólico, y como aplicación también del movimiento en el plano está en el movimiento circular. Esa es toda la parte cinemática. Pero nosotros habíamos empezado con lo más sencillo. ¿Qué era lo más sencillo? Pues habíamos empezado hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces habíamos empezado con el movimiento rectilíneo uniforme, que de hecho ese movimiento rectilíneo uniforme tiene unas características especiales, que son ¿cuáles? Si es un movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, significa que la aceleración es cero. ¿Cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel cuya velocidad es constante, y si la velocidad es constante, la aceleración se vuelve cero. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando yo ya tenga clara esa definición de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces, ya empezamos a hablar de las otras clases del movimiento, ¿cierto? ¿Y cuáles son las otras clases del movimiento? Es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues en realidad son la misma cosa, ¿no? Pero la diferencia entre el uno y otro es que en el acelerado la aceleración va a ser positiva y en el retardado la aceleración va a ser negativa. Esa es la diferencia entre el uno y otro. Bueno, se me va a acabar la primera sesión de Zoom. ¿Hasta ahí vamos? ¿O se perdieron? ¿O estamos haciendo un recuento nomás, ¿no? Entonces, porfa, si tienen alguna inquietud para la segunda parte de esta clase, de una vez hablen, mientras se corta la sesión. Chicos, ¿hasta ahí vamos o no? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Bueno, entonces, la idea es que en 5 minuticos vuelvo a abrir otra sesión, bueno, mientras se cierra esta y se abre la otra. Entonces, estén pendientes en WhatsApp, ya les envío el enlace.